Bien, y este fin de semana, específicamente mañana sábado, se cumplen 100 años de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Esto significó la chispa que encendió la llama de la Primera Guerra Mundial. Fue un atentado terrorista el que desencadenó la primera gran guerra de la historia del planeta. La muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo fue el detonante para que las grandes potencias imperialistas se enfrentaran entre sí, en un conflicto que dejó millones de muertos y a una Europa traumatizada por el dolor y la violencia. Años antes de la muerte de Francisco Fernando, el Imperio Austrohúngaro anexionó los territorios de Bosnia, lo que desató toda una corriente nacionalista, además de varios rumores de intento de asesinato contra el heredero del trono. Murmullos que, como se sabe, no eran falsos, sino más bien una advertencia para que el archiduque cuide su vida, ya que varios jefes militares serbios y radicales nacionalistas estaban tramando un atentado que se concretó el 28 de junio de 1914 a las 11 de la mañana en la capital de la entonces provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina. El asesino fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbo-bosnio de 19 años, perteneciente a la organización secreta nacionalista y terrorista llamada Unificación o Muerte, conocida también como Mano Negra. Minutos antes del asesinato hubo un intento fallido. Uno de los terroristas lanzó una bomba hacia Francisco Fernando, que explotó bajo el vehículo de la comitiva oficial, sin herir al heredero del trono y a su esposa. En medio de esto, los residentes del lugar todavía deseaban saludar a los príncipes, quienes pidieron no aplazar la recepción oficial planeada y continuar el recorrido en su carruaje saludando a la gente y dejando que muchos se acerquen. Al notar esto, Princip no perdió la oportunidad de atacar al archiduque. Se acercó al carruaje y disparó contra su esposa Sofía, a quien hirió en el abdomen. A continuación, los balazos de la pistola semiautomática FN modelo 1910 alcanzaron la yugular del príncipe. La muerte de ambos se produjo poco antes de llegar a la casa del gobernador para que sean atendidos por un médico. Días después hubo protestas antiserbia en todo el territorio austrohúngaro y al mes siguiente se declaró la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Gavrilo Princip fue condenado a 20 años de prisión, pero murió en 1918, a los 23 años, sin terminar su condena debido a una tuberculosis. Muy bien, la muerte del archiduque, conocido también como el atentado de Sarajevo, pudo haber sido un atentado más en los Balcanes, pero que significó también la participación de otros países, y luego en 1917 significó la desintegración de grandes imperios, ¿no? Fue todo el inicio de una nueva etapa, sobre todo en Europa. Claro, lo que pasa es que antes de la Primera Guerra Mundial había una serie de alianzas militares entre diversos países. Rusia, por ejemplo, tenía una alianza militar con Serbia, ¿no? Después tanto Inglaterra como Francia eran garantes de lo que pudiera pasar, por ejemplo, con Bélgica, que fue atacada finalmente por Alemania, ¿no? También había una alianza con Rusia. Entonces, era un conjunto de alianzas militares que llevaron finalmente a esta guerra. Lo que pasó concretamente, ¿qué es lo que pasó que digamos, se produjera, después de este asesinato, que se produjera este encadenamiento? Lo que pasa es que el gobierno austrohúngaro exigió a Serbia para llevar la investigación que fueran policías, o sea, que fueran miembros de la policía austriaca a Serbia a hacer la investigación. Que fue visto por Serbia, evidentemente, como una especie de violación de su propia soberanía. Por lo tanto, rechazó esta ¿cómo se llama?, pretensión de Austria, del imperio, y entonces, en razón de ello, fue que Austria movilizó contra Serbia. Y al pasar eso, Rusia moviliza contra ¿cómo se llama?, moviliza contra los austrohúngaros, ¿no? Y ahí también se meten los alemanes, y como Alemania tenía una alianza con los austrohúngaros, los alemanes movilizan, y ahí también ¿cómo se llama?, Inglaterra y Francia, que también tenían que las propias alianzas, entonces ellos también intervienen. Entonces se desencadena todo, y ahí dentro de la estrategia alemana era atacar a Francia a través de Bélgica, ¿no? Entonces se meten en Bélgica para atacar a Francia. Bueno, entonces eso ya genera toda
y ahí se expande el conflicto, ¿no? Y también intervino Turquía, por lo demás. Dicho sea de paso, que ahora que estamos hablando mucho de Irak y de todos esos países, toda esa zona, antes de la Primera Guerra Mundial, pertenecía a Turquía. Y cuando termina la guerra y Turquía es parte de los países derrotados, se disuelve su imperio, se acaba el imperio, y entonces, por mandato de la Sociedad de Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por mandato de la Sociedad de Naciones, Inglaterra se hace cargo de lo que ahora es Irak, y Francia, además de Israel, Palestina, y Francia se hace cargo de lo que es Siria y lo que es Palestina, ¿no? Líbano, perdón. Entonces, claro, el mundo moderno surge, ¿no? Surge efectivamente de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así es, nosotros, como detalla el informe anterior, un mes después de la muerte del archiduque Francisco Fernando, se declaró la primera Gran Guerra, llamada así, porque involucró a más de 30 países. Veamos. Ha sido considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Se trata de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento bélico internacional que tuvo su inicio en Europa a mediados de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía. De aquella fecha ya han pasado 100 años. Fue conocida también como la Gran Guerra, debido a que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto 32 naciones de diversos continentes, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Todas esas superpotencias se enfrentaron a la coalición de los llamados imperios centrales, integrados por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Tal fue la conmoción que provocó la guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones en varias de las naciones involucradas y consecuencias trascendentales y devastadoras. Fallecieron más de 9 millones de soldados y cerca de 6 millones de civiles, números extraordinariamente elevados. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos, desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. La Primera Guerra Mundial finalizó el 11 de noviembre de 1918. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial y Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. Así es la caída de grandes imperios. Recordemos lo que fue la Revolución Rusa y la caída y muerte del zar, el poderoso zar, y el cambio total de la, se puede decir, geopolítica mundial. Pero si sigamos hablando porque 20 años después ocurrió otra guerra, entonces poco se aprendió o poco se pudo hacer para poder solucionar los problemas que habían. O sea, fue también el nacimiento de otros problemas para Europa, ¿no? Claro, hubo un intento, ¿no? Por ejemplo, como dije, se creó la Sociedad de Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, pero claro, quedaron sembrados algunos problemas que digamos estarían en el origen de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, por ejemplo, el tema de las fronteras entre Alemania y Polonia, ¿no? Ya. Sin embargo, hay que decir también que la Segunda Guerra Mundial tiene sus propios mecanismos de iniciadores, ¿no? Partes efectivamente están ubicados en la Primera Guerra Mundial, pero otros son propios a lo que vino después. Por ejemplo, Hitler llegó al poder en gran parte gracias a la crisis financiera del año 29, ¿no? Por eso llegó al poder, y porque si no llegaba al poder probablemente no se iba a producir la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en todo caso, volviendo a lo que es específicamente la Primera Guerra Mundial, también efectivamente implicó la entrada en escena de Estados Unidos a raíz, el incidente propiciador de esa entrada en la guerra fue el hundimiento de un barco, cuyo nombre se me acaba de escapar, creo que es el Lusitania, me parece. Y eso, por un submarino alemán, y eso propició la entrada en la guerra de Estados Unidos, que fue determinante para la victoria final, ¿no? Es una guerra donde también se emplearon nuevas armas, como las armas, los gases, ¿no? Los gases que después fueron prohibidos, y los tanques. Ahí se comenzaron a usar los tanques, y los primeros en usar los tanques fueron los ingleses,
¿no? Además, por supuesto, la aviación, ¿no? La aviación entró como un arma también sumamente importante, ¿no? Pero sobre todo que 100 años después, ahora la Europa pues que se enfrentaba y la caída de imperios y de cambios, el surgimiento de nuevas naciones, ahora está con la Unión Europea, que quizás también habrán controversias, enfrentamientos y discrepancias, pero que está luchando por una integración, ¿no? Claro, y la creación de la Unión Europea responde específicamente a la finalidad de poner, digamos, de poner un término a cualquier posibilidad de guerra, ¿no? Ese fue el objetivo, particularmente entre Alemania y Francia, ¿no? A eso obedece, digamos, el gran logro de la Unión Europea es ese, haber mantenido la paz. Lamentablemente, como sabemos, en los exteriores de la Unión Europea han habido guerras en la ex Yugoslavia, y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Ucrania y otras zonas, por ejemplo en la parte de Georgia también un pequeño enfrentamiento, pero en lo que se refiere a lo que es la Unión Europea, efectivamente la guerra fue de alguna manera, no se han vuelto a producir guerras, ¿no? Muy bien, y hablando de la Unión Europea, con 26 votos a favor y 2 en contra, los líderes eligieron como previsible el nuevo presidente del Consejo Europeo, el político de Luxemburgo, de 59 años, Jean-Claude Juncker. Es abogado de profesión, ingresó a la política a los 28 años al convertirse en el secretario de Estado del Ministerio de Trabajo. Como ministro de Finanzas, participó en la creación del Tratado de Maastricht, con el que la Comunidad Europea unificó sus fuerzas para convertirse en una unidad política. A raíz de un escándalo en los servicios secretos de su país, se vio obligado a renunciar a la presidencia del Eurogrupo en el 2013. Frente a las críticas de sus oponentes, su elección deberá ser refrendada en la Eurocámara el próximo 16 de julio. Muy bien, ahora nos vamos a España. El rey Felipe VI visitó Cataluña en un encuentro que simboliza